buenos ministra. días. Muy buenos días. Bueno, hemos tenido de hecho en la víspera novedades, muchas respecto al Ministerio del Interior. Quisiera empezar por ahí esta entrevista porque hay un mensaje, un tanto de desconcierto por los cambios constantes. ¿Qué pasó con el ministro Kluber Aliaga o el ex ministro? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la entrevista. Como todo el público ha podido constatar, el señor Aliaga, luego de juramentar como ministro, empezó a vertir opiniones totalmente contrarias a lo que son las políticas de Estado que fueron delineadas por el presidente de la República y además sustentadas en nuestra presentación ante el Congreso de la República la semana pasada. Y nosotros estamos en un gobierno de transición y un gobierno también de emergencia. No podemos, sinceramente, admitir cualquier acto que no sume a la idea de unidad, a la idea de cumplimiento de objetivos en el corto periodo que tenemos como gobierno de transición. Así que optamos por la decisión, me parece, más clara, concreta y contundente, relevarlo en un contexto en que no estamos para perder el tiempo. Sí, presidente del Consejo de Ministros, el señor Aliaga dijo que él renunció por cuestiones de principio, porque usted no había querido escuchar su opinión en torno a la renuncia o a los cambios de estos 8 generales de la policía. ¿Él renunció o ustedes le pidieron la renuncia? Bueno, yo le solicité su renuncia cuando me percaté de que el señor no había comprendido cuáles son los objetivos de este gobierno de transición. Uno de los primeros, como lo hemos señalado públicamente, es la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las relaciones entre ciudadanía y policía, y sus opiniones en realidad no ayudaban a consolidar la transformación que queremos hacer al interior de la Policía Nacional para fortalecer su rol al servicio de las personas. Yo lo escuché largamente, no ayer, lo escuché largamente el día sábado y le expuse con claridad cuál es la posición del gobierno de transición y de emergencia, pero al parecer el señor no comprendió y si no comparte los objetivos, la verdad, debo decirle que él no debió aceptar el cargo, porque la posición del gobierno ha sido clara desde el día en que el presidente Sagasti asumió la presidencia de la República. Él definió los grandes ejes del trabajo en estos cortos meses de transición y nosotros los reafirmamos en nuestra exposición al Congreso de la República. ¿Cómo toman entonces esta carta, este comunicado enviado por la Defensoría del Pueblo a ustedes, a la PCM? Y lo voy a leer para no tergiversar nada. Dice: el órgano del Estado ha señalado que contraviene las reglas del TC, la designación del comandante general César Cervantes. Se señala que el Ejecutivo ha hecho una interpretación errónea de la ley, lo cual estaría dañando la institución. Y punto 3, que no se han advertido las motivaciones de cese ni la advertencia de las razones por la elección del nuevo comandante general. ¿Qué dicen ustedes ante este comunicado de la Defensoría? Bueno, mire, en primer lugar es un oficio que la verdad me ha sorprendido mucho que el señor Gutiérrez me enviara ayer hacia casi cerca de la 1 de la tarde, cuando yo ya había pedido la renuncia del señor Aliaga. Me di este oficio con copia al señor Aliaga. De verdad me ha sorprendido porque al día siguiente que tomamos la decisión que todo el público conoce, hubo una reunión en Palacio de Gobierno de instancia que se ha formado llamada Consejo de Estado y el señor Gutiérrez estuvo presente y no dijo nada al respecto. En todo caso, mire, el Tribunal Constitucional, desde nuestro punto de vista, ha reconocido expresamente la facultad presidencial de designar y remover cuadros, ¿no? Si lee con detenimiento el tema es un poco jurídico, ¿no? En el fundamento jurídico 35 de la sentencia que recayó en el expediente 002-2018 de fecha 16 de julio del 2020, se dice textualmente que de acuerdo a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, la renovación de cuadros es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Creo que con esta frase no tengo más explicación que dar. En todo caso, reitero, no es un comunicado, es un oficio que me ha dirigido el señor Gutiérrez el día de ayer, casi a la 1 de la tarde, cuando ya
yo había solicitado la renuncia del señor Aliaga. En tal caso, este tema está generando bastante revuelo, ¿verdad? Y inestabilidad en el sector del interior. Ya van 5 ministros en los últimos 30 días y hay una evidente malestar o descontento dentro de la Policía Nacional por estos cambios. Nosotros hemos visto recientemente cómo no siempre legalidad es legitimidad. ¿Cómo se planea recuperar la legitimidad y la confianza y la unidad que usted menciona en este sector? Sí, precisamente por eso, junto con esta medida, el presidente de la República adoptó un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la institución de la Policía Nacional. Por ejemplo, el ingreso de gerentes públicos para ayudar en todo lo que significa la gestión operativa, la gestión administrativa de la Policía Nacional, de tal manera que tengamos una gestión administrativa profesional y las personas que son del cuerpo policial se dediquen a su misión, que es precisamente salvaguardar el orden público, colaborar con la ciudadanía y realizar las funciones que asignan la Constitución y las leyes. Mire, en esta oportunidad es cierto que han habido muchos cambios en los últimos tiempos, como lo ha habido en los diferentes sectores. Yo lamento, la verdad, habernos equivocado en la designación del señor Aliaga, pero hemos tratado de rectificar lo más pronto posible, precisamente para no lesionar aún más esta sensación que puede haber al interior de la Policía Nacional. Pero el día domingo que estuvimos en la ceremonia de aniversario de este importante cuerpo institucional, el presidente de la República reiteró su compromiso con fortalecer la institución y a eso nos abocamos. El señor José Eliche tiene las mejores credenciales de una persona demócrata que conoce la institución, que conoce cómo se fortalecen las instituciones públicas, y creo que con su designación como nuevo ministro del Interior vamos a demostrar que en un corto tiempo las medidas que hemos propuesto van a ayudar a trazar un rumbo hacia el fortalecimiento de la institución policial. Primera ministra, hemos vivido días de conflictos sociales muy álgidos y dolorosos y no puedo eximirme de preguntarle sobre lo que ocurre en Chalhuahuacho, en Apurímac, donde están exigiendo su presencia. Compromisos sociales incumplidos aparentemente y además el pago de la mina Las Bambas para que por fin se logre la transferencia del canon. ¿Usted evalúa viajar a la zona? Mire, por ahora no, porque nos hemos comunicado con la comunidad de Chalhuahuacho, con los dirigentes, y ellos han entendido que es importante en este momento la presencia de los ministros de Estado vinculados a los problemas de la zona. Lamentablemente, como usted señala, en otras gestiones, en anteriores gestiones, iban los presidentes del Consejo de Ministros y asumían compromisos que ellos no podían ejecutar, porque la presidencia del Consejo de Ministros tiene un rol de coordinación, pero son los ministros que tienen funciones asignadas en las diferentes materias. Ellos han establecido una suerte de tregua porque está viajando una comitiva precisamente para de 3 ministros y un conjunto de funcionarios de alto nivel, incluido nuestro viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, para tratar precisamente estos temas, revisar los acuerdos que el Estado peruano se había comprometido, más allá de que fueran otras gestiones, y establecer un procedimiento de común acuerdo para ver cuáles son aquellos aspectos que durante esta gestión, que es una gestión transitoria y corta, podamos atender. Creo que ellos han comprendido. Usted sabe que cuando uno establece un diálogo franco y abierto, las personas comprenden. El tema es que a veces no se les explica bien cómo funciona el aparato público. Y en el caso de la nueva ley agraria que se está proponiendo desde el Ejecutivo, hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas decir que se va a contemplar eliminar los beneficios tributarios y gradualmente ir restituyéndolos hasta llegar al 29,5%, algo que no ha caído bien en el sector agroexportador, que sería el principal afectado. ¿Nos podría comentar un poco más sobre esta medida? Bueno, miren, todas las exoneraciones son medidas excepcionales, entonces todas las medidas excepcionales tienen un inicio y un fin.
este no es el momento de llegar a ese fin. Por eso es que el ministro de Economía ha planteado que esto será transitorio. Todavía no hemos definido cuál es este esquema de transitoriedad. Esta semana el Congreso está debatiendo los contenidos de la nueva ley. Nosotros vamos a participar de este debate. Hemos sido invitados a la reunión de trabajo que se va a realizar el día viernes. Nosotros estamos desde el Ejecutivo elaborando una propuesta también para poder sumar en la iniciativa del Congreso y poder sacar la mejor legislación en materia agraria que pueda beneficiar a los trabajadores, a las trabajadoras y también al sector agroexportador. Tenemos que hacer un balance entre todos los actores que participan de este importante proceso, ¿no? Primera ministra, el ministro Waldo Mendoza ayer señalaba que en efecto esta semana presentan la demanda de inconstitucionalidad por la, entre comillas, devolución de aportes de la ONP, pero aclaraba que ayer se iban a reunir precisamente para ver algunos mecanismos alternos. ¿Lograron debatirlo? Bueno, ayer hemos tenido un Consejo de Ministros donde, hemos dado la autorización para presentar la respectiva demanda y hemos encargado al Ministerio de Economía para que elabore el procedimiento, porque usted sabe, ya la ley entra en vigencia, las leyes son para cumplirse, más allá que las estemos cuestionando, nosotros tenemos que establecer un procedimiento para orientar a las personas que serían en este momento pues beneficiarias de la ley aprobada, para en primer lugar informarles cómo va a ser este procedimiento y en segundo lugar ver cuál va a ser el mecanismo para implementar la ley mientras el Tribunal Constitucional evalúe nuestra demanda. Precisamente sobre este tema, se pronunció el expresidente de la República, Ollanta Humala, quien además es candidato, y dijo que debido a la aprobación de leyes como el retiro de fondos de la ONP y otros compromisos que no se cumplieron, que fueron aprobados, por ejemplo, en referéndum, se debería adelantar elecciones en nuestro país. ¿Es algo que se está considerando desde el Ejecutivo o qué le responden? Mire, las elecciones fueron convocadas mucho antes de que asumiera la presidencia el señor Sagasti. Y las elecciones no son pues un juego, son un proceso que tiene sus plazos. Hay que preparar mucho material electoral, la ciudadanía tiene que informarse. Apenas hace 24 horas sabemos quiénes van a ser los candidatos y candidatas a la presidencia. Tenemos que conocer, hay procesos que se tienen que cumplir y nosotros como gobierno de transición tenemos el mandato de garantizar que se realicen en la fecha que ya fueron convocadas. Nosotros no hemos establecido el cronograma electoral y el presidente Sagasti se ha comprometido precisamente a garantizar elecciones libres, transparentes y respetando el principio de neutralidad del Estado. Entonces, mal haríamos nosotros en alterar el cronograma electoral. Permítame, por favor, regresar a la pregunta anterior de la ONP, porque algunas cosas me quedaron inconclusas a nivel de comprensión. Cuando usted dice se evalúan los mecanismos para que se ejecute la ley, ¿está hablando de podría pedirse un presupuesto adicional para devolver a algunos aportantes? ¿Va por ahí la norma o para dejarla sin efecto? No, nosotros no podemos dejar sin efecto una ley, por eso acudimos al Tribunal Constitucional. Eso es, esa ley fue aprobada por insistencia, porque en una primera instancia el Ejecutivo la observó. No obstante, nuestros argumentos o los argumentos del Ejecutivo que se dieron en su momento lo convencieron al Ejecutivo y ha sido aprobado la norma por insistencia. Entonces, el único camino institucional que queda es la vía de la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Solo el Tribunal Constitucional podría declarar que no se ajusta a la Constitución y en consecuencia derogar la norma. El Ejecutivo no tiene esa competencia. Y en cuanto al amparo que se está diciendo puede presentar la ONP a favor de los asegurados para proteger de alguna manera sus intereses, ¿ha avanzado esa conversación? ¿Va a haber una demanda de amparo por parte de la ONP? Nosotros no hemos evaluado esa situación.
Muy bien. Bueno, primera ministra, antes de cerrar esta entrevista y agradecerle por su tiempo, solamente lo de ayer, la OMPE ya dio a conocer que son 23 los postulantes, pero recordemos que está todavía por definirse la decisión del Poder Judicial en el caso de Fuerza Popular. Si bien son órganos autónomos, independientes, digamos, dejar fuera de carrera un partido político, ¿le merece a usted alguna opinión de darse esta posibilidad? Mire, yo creo que en una democracia se debe dar las mayores posibilidades para que cualquier organización política, ¿no?, que se ajusta a derecho pueda participar en la contienda electoral. Somos también respetuosos de las decisiones que puedan tomar los órganos que no son del Ejecutivo, porque cada quien tiene su autonomía funcional. Pero como principio democrático nos parece que todas las organizaciones políticas tienen derecho a participar en las elecciones y que es finalmente el electorado quien tomará la decisión de a quién le confían su voto para que sea o que asuma el gobierno de nuestro país. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista y por... Muchas gracias a ustedes. Bueno, se ha conversado de varios puntos con Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, dejando varias cosas claras. Primero, que el saliente ministro del Interior, Kluber Aliaga, no renunció, se le pidió la renuncia debido a discrepancias con el gobierno, dando otro panorama al que expresó en su carta. De acuerdo, lo que ocurre en Apurímac también por ahora.